Si hablamos de energía en España y en Europa, es indudable que tenemos que hablar con una de las figuras máximas en este ámbito, y tenemos el honor de contar a toda la comunidad de EH Plus con Vicente López Ibor, una eminencia por su trayectoria, tanto en el comisionado de la Comisión Nacional de Energía en España como por tus diferentes posiciones en Europa. Estar en Madrid, hacer nuestra edición especial de energía y no hablar contigo, pues hubiese sido prácticamente un pecado, Vicente. Bueno, muchas gracias por vuestra amabilidad. Es un placer recibiros aquí y muchas gracias por tus palabras. Encantado de poder conversar con vosotros unos minutos. El placer es nuestro. Para comenzar la entrevista, estamos en un momento convulso a nivel internacional. Europa también. Tenemos crisis geopolítica, tenemos situaciones de diferentes ámbitos que influyen en el sector energético. ¿Cuáles son las previsiones que se tiene en este sentido en el marco regulatorio europeo y cuáles son las principales vicisitudes con las que nos estamos enfrentando? Bueno, yo creo que algo que todos podemos tener la impresión es que la historia va más deprisa. En los momentos de crisis se produce una gran aceleración de los acontecimientos y desde el periodo inmediatamente anterior al COVID, que por cierto fue el de formación de la nueva Comisión Europea, entonces en el 2019, momento que finaliza este año. Este año habrá, como sabéis, nuevas elecciones al Parlamento Europeo y por tanto nueva formación del Colegio de Comisarios, el Gobierno Europeo. Han pasado muchas cosas, tantas cosas. Ya casi no nos acordamos y ha sido un tiempo muy corto, extremadamente acelerado del COVID, que desde el punto de vista energético supuso la ruptura de la cadena de valor y por consiguiente el gran esfuerzo por mantener la seguridad, el suministro, la capacidad de las infraestructuras, la superación de todos los elementos necesarios para facilitar el suministro energético de la electricidad, de los hidrocarburos, de manera que la sociedad pudiera mantenerse a pesar de esos momentos de enorme dificultad por los efectos de la crisis de la sanidad pública global. Un elemento que parecía impensable en el siglo XXI y que nos recordaba tiempos no atrás, sino muy atrás, siglo XIX o principios del XX. Luego, por otro lado, hemos tenido la guerra de Ucrania, que no es una guerra local, sino es una guerra con efectos internacionales, que también es una guerra con un impacto energético extraordinario, también de crisis, en este caso de aprovisionamiento de energías primarias, de manera particular el gas, por lo que supone la fortaleza de recursos y reservas de Rusia, de la Federación Rusa, y su impacto y su efecto sobre la economía europea y como consecuencia de ello sobre la economía global, y el cambio de los flujos de exportación y de importación en Europa, el acelerado movimiento de corrección del mix europeo para que hubiéramos podido llegar los recursos necesarios en un periodo de tiempo también extraordinariamente corto de un año. Eso lleva consecuencias regulatorias, como comentabas, legislativas, enormes, porque en esos dos momentos y en circunstancias diferentes y en capítulos distintos hemos tenido que actuar con una legislación, con algo que es muy poco conveniente en derecho, que es la legislación de urgencia, de emergencia ante los acontecimientos que se precipitaban, en un caso por los contratos, en otro por atender a los clientes más vulnerables, en otro por garantizar las infraestructuras, finalmente por asegurar los aprovisionamientos energéticos de gas y por no crear una crisis también, como ocurrió, de los precios de la energía y singularmente de los mercados eléctricos mayoristas. Pero eso se mantiene ahora, claro, ¿no? Porque la situación de crisis continúa. La situación de crisis, en cierto modo, lo que podríamos llamar emergencia, podemos decir, asumiendo el riesgo que significa esas valoraciones, ha disminuido sensiblemente. Hemos demostrado una capacidad también de reacción ante las crisis. Europa en particular ha puesto de manifiesto hasta qué punto, cuando se actúa unidos, de manera solidaria, con voces únicas, con políticas comunes claras o lo más coordinadas posibles, es mucho más efectiva la respuesta. En ese sentido, la respuesta ha sido acertada, pero continúan los problemas, las dificultades, y además se ha acentuado con otro conflicto importantísimo en el flanco sur europeo, en el Mediterráneo, en el caso del conflicto en Oriente Medio. Y esto tiene repercusión global, porque no solo es una región en su flanco sur
y norte, sino que es el conjunto del mundo y una economía tan interrelacionada, con esa expresión geopolítica tiene un efecto muy importante. Pero hay algo que quería decir muy rápidamente. En el 19 Europa promueve la descarbonización y promueve también la transición energética de manera muy decidida. Y desde entonces ha habido varios paquetes, además de los de emergencia que cito, que han completado y ahora encontrarán su resultado normativo en Europa con 2 reglamentos extraordinariamente importantes, porque uno hace la reforma del mercado de la electricidad. Es verdad que estaba pensada ya años atrás, pero ha tenido que irse adaptando de alguna forma y se presenta ahora como una reforma de mercados con títulos jurídicos que hay que analizar cuidadosamente, con contratos por diferencias, con los famosos PPAs, etcétera, y al mismo tiempo mercados descentralizados, nuevos, que en buena parte no fueron desarrollados como consecuencia de la crisis de la guerra y también anteriormente del COVID. Y por otro lado, piensa que la directiva de reforma del gas, que es inmediatamente anterior al COVID, hoy se presenta con un reglamento y varias directivas de apoyo, no del gas natural solo, sino del gas natural, de gases renovables e hidrógeno verde. Eso marca un poco la pauta de que estamos en un marco de descarbonización y que hay que hacer la transición y hacerla posible, porque no puedes estar permanentemente en tránsito, en algún momento tienes que llegar a tu destino entre los combustibles fósiles, que aún tienen un peso enormemente importante en nuestras sociedades, y las economías limpias y descarbonizadas. Pero, Vicente, ¿no hay una cierta contradicción entre esas políticas que son también globales, que motivan a las empresas a hacer su desarrollo ESG, buenas prácticas de gobernanza, de medio ambiente, cuando en los foros internacionales, en la última COP, lo que se ha dictaminado es un poco recular, echar freno y decir, señores, esto no puede ir tan rápido. Es más, que hacia Europa lo que se tiene que pertrechar y preparar para un ambiente de mayor seguridad. Lo de las sostenibles vamos a dejarlo para más adelante. ¿No te parece que hay una cierta deconstrucción del mensaje gubernamental, empresarial y el de Europa como institución supranacional? Sí, yo tuve la fortuna de poder asistir a la COP28, participar 2 veces en el plenario, y me resultó muy interesante. Creo que con todas las cosas y todas las dificultades, la COP28 obtuvo conclusiones muy notables. En términos de descarbonización, por ejemplo, el mandato de muchos países de triplicar su peso en materia de energías renovables fue una cosa verdaderamente importante. Al poco de llegar hubo unas declaraciones también de compromisos de reducción de emisiones muy importantes en materia de eficiencia energética, pero sobre todo, en la línea que tú dices, el apreciar algo que por otro lado es un elemento fundamental del sector energético, es el equilibrio necesario entre seguridad, por supuesto, la seguridad de los aprovisionamientos, pero también las políticas de clima en el sentido de descarbonización. En la COP, lo que en buena medida, a mi juicio, se ponderó es que todas las energías son importantes, siempre y cuando se orienten hacia la descarbonización. De tal manera que se señaló que algunas de las energías que tal vez por razones tecnológicas podrían considerarse que quedaban desplazadas del marco de la transición, en cierto modo se recuperaban por la vía de la descarbonización. Y yo creo que eso es positivo, porque ayuda a que el conjunto del movimiento sea por un lado más equilibrado y por otro lado se alcance ese destino del que hablábamos antes en unos objetivos que tienen que estar presionados por el tiempo, porque como hemos dicho antes, las cosas van muy deprisa y se aceleran los periodos, pero que tienen que rendir resultados también tangibles y que puedan percibirse por los estados y por los ciudadanos. Has mencionado otro tema que es los efectos de la gobernanza y la regulación. Yo ahí sostengo desde hace tiempo que hay que hacer un esfuerzo enorme de simplificación. No puede haber normas de 300, 400, 150 páginas, no es por el número de páginas, sino por la carga burocrática que llevan asociadas y además por la pérdida en el fondo de dirección y de mensaje. Cuando se tienen objetivos claros, esos objetivos se pueden determinar y expresar de una manera más sintética y de una manera, yo creo que mucho más clara y precisa. La directiva por la que se organizó el mercado interior de la electricidad a finales de los 90 tenía 10 páginas.
Y hoy los grandes bloques legislativos, quizá también un poco importando otras técnicas de regulación de otros países, son extremadamente complejos y cuestan digerir, no solo por los ciudadanos, sino por los actores, que son los que tienen que aplicar esas normas. Y no podemos consumir tanto tiempo. Fíjate lo que ha sido el permitting, y el retraso que ha producido en la incorporación de determinadas tecnologías, de determinadas medidas necesarias para la transición energética, incluso para el normal funcionamiento del suministro energético. O sea, que hay que hacer un esfuerzo de simplificación, de agilización y en lo jurídico, a mi juicio, de codificación. Hay muchas cosas iguales, lo que tienes que hacer es armarlas en un paquete legislativo uniforme y poder presentar de manera más clara los objetivos. Hablas de agilización de los procesos y centrándonos en objetivos España. ¿España está preparada o está abocada para el autoconsumo? Bueno, España tiene que hacer un esfuerzo general de reforzar la capacidad de sus infraestructuras energéticas. Es muy importante para atender la nueva demanda, aunque la demanda no se ha movido sustancialmente, más bien muy poco, desde hace ya mucho tiempo, y décadas. Y hay que hacer ese esfuerzo, pero hay que preparar las infraestructuras, las redes, para esa nueva realidad. Pero uno de los temas que durante este tiempo que antes mencionaba en tu primera pregunta, que han quedado preteridos, ha sido precisamente legislación vinculada con la descentralización de la estructura de suministro eléctrico. Lo que mencionas básicamente, aunque ha habido desarrollos empresariales y comerciales en autoconsumo compartido y colectivo, es cierto que no se ha organizado el marco regulatorio ni se ha trasladado a las normas nacionales con la necesaria concreción. La prueba es que alguna medida de esas normas y de la directiva europea en esa materia, en el campo de renovables y en la directiva del mercado interior, todavía están pendientes de transposición. Pasados 5 años estamos en un momento de incumplimiento de las normas europeas. Y hay que combinar la fortaleza o la nueva reforma del mercado centralizado, el spot, con un nuevo marco jurídico, como antes señalaba, con el mercado descentralizado, porque ahí hay una parte muy importante que muchas veces se olvida, de innovación. Hoy en el sector energético confluyen 3, podríamos decir, vectores. 2 que desde luego técnica y tecnológicamente lo son sin duda, y otro que se expresa como tal. El vector de la electricidad, que es la concurrencia y la transformación de energías primarias, que fue el que permitió la modernización, la urbanización de las sociedades contemporáneas durante el último siglo. El vector ahora desde el lado de los hidrocarburos y del gas, del hidrógeno verde, y luego otro que parece que hace la labor un poco a escondidas, porque casi no lo vemos, aunque lo tengamos muchas veces en la mano, y que es importantísimo y doblemente importante por su efecto catalizador de los otros 2 vectores cuando concurren, que es el vector de la digitalización. Y casi como algo transversal, ¿no? Claro, como algo transversal. Y entonces esa digitalización sumada especialmente a la electrificación, lo que hace es que todavía imprime mayor velocidad a los efectos de cambio, y en el ámbito de la demanda y de la proximidad será extraordinariamente importante. No se trata solo de la transformación digital en las grandes instalaciones y en los grandes componentes o conglomerados industriales, sino también en la pequeña demanda, porque convertirá lo que son relaciones directas entre unos actores y otros en relaciones de servicios, lo que constituye una novedad extraordinaria en un mundo industrial como es el energético. Nos encontraremos con las aplicaciones de la electricidad y de la energía en términos de servicios por la conexión con la movilidad, con la conexión con la digitalización, con la nueva edificación y con los temas relacionados con la circularidad y el llamado waste to energy, ¿no? Los servicios de gestión de la energía. Hablas de la situación y el contexto en Europa, en ese marco regulatorio, en ese proceso de cambios y en esa forma en la que uno se va adaptando. Los diferentes actores tienen que ir asumiendo su rol. ¿Qué nos cabe esperar a Latinoamérica y qué cabe esperar a República Dominicana? ¿Cuál sería el norte que debieran seguir estos países teniendo en cuenta el desarrollo que ha tenido Europa, sobre todo en esa transición energética? Claro, pues nosotros a través especialmente de la Asociación Española de Derecho a la Energía y la Federación Europea de Derecho a la Energía tenemos una relación muy sostenida y muy fecunda con los juristas expertos en Derecho a la Energía que concurren y que forman parte de la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Energía, lo que nos permite tener un observatorio
bastante certero y privilegiado para ver los movimientos regulatorios, estudiarlos con ellos, analizar las mejores aportaciones doctrinales, la jurisprudencia, etcétera, y ver los objetivos de los planes nacionales, de los equivalentes a los PNIEC en Iberoamérica. Y yo creo que hay una tarea muy importante por hacer. Hay países que están desarrollando en materia de políticas de transición proyectos muy interesantes. Hay, por ejemplo, en Iberoamérica ya hay países que están preparando concursos en materia de eólico marina, que en Europa se han anunciado, pero van con un cierto retraso. Hay otros países que están cambiando su mix energético, quizá no a la velocidad que podría ser requerida inicialmente, pero lo están haciendo. Yo creo que todo el Caribe tiene una oportunidad extraordinaria en el marco de la transición, porque manteniendo una parte de su riqueza energética, que es notable en algunos países, y ahora hay nuevos países que están mostrando su capacidad y sus reservas y sus recursos en hidrocarburos y en otros ámbitos, pueden hacer, y a mi juicio deben hacer, un gran esfuerzo de compromiso con la transición energética. Hay países como la República Dominicana, además de su belleza natural, que es un capital en términos climáticos y en términos económicos vinculados exactamente, en créditos de carbono y en los nuevos y potenciales desarrollos de mercados en esa materia, tiene una capacidad de radiación solar, de desarrollo en eólico, en solar, que tiene que poner en marcha. Y para eso es fundamental la voluntad política. Países que tienen un gran potencial y, sin embargo, en algunos casos mantienen balances energéticos todavía muy vencidos al ámbito de los combustibles fósiles, carbón y petróleo, fundamentalmente. Eso luego descansa también en un mayor uso quizá de un diésel que podría ser transformado progresivamente en otras formas y técnicas y servicios de almacenamiento, junto a los temas que ya hemos mencionado clásicos de fortalecimiento de las infraestructuras. La energía es una industria de red y lo seguirá siendo, pero esa red tiene que ser cada vez más en su generación y en el conjunto de su cadena de valor, y desde luego la demanda tiene que hacer un gran esfuerzo de descarbonización y de servicios. Y para concluir, ¿crees que en esa transición energética en países como República Dominicana, si se toman las medidas del lugar y se establece esa hoja de ruta adecuada, puede convertirse en una democratización de la energía? ¿Es una verdadera herramienta para la democratización de la energía? Sí, yo creo que vamos a ver, yo pienso que desde el ámbito de la convicción técnico-política, por decirlo así, es un sector en el que no se pueden improvisar soluciones, hay que estudiarlas bien, hay que presentarlas, hay que tener buenos cuerpos de expertos en materia energética. Es una realidad hoy muy compleja e interdisciplinar, pero si con esos conocimientos, digamos en términos normales, fuera con un buen libro blanco de qué es lo que hay que hacer, con un protocolo de actuación, luego va arropado de una voluntad política determinada, yo creo que se beneficiará mucho al desarrollo en general del país en términos de políticas climáticas, y especialmente a la demanda de lo que tú dices, que al final es que llegue la electricidad y la energía en mejores condiciones a los ciudadanos, cuanto más ciudadanos mejor, cuanto en condiciones de mayor asequibilidad mejor, pero también con nuevos servicios que se puedan compartir con otros vecinos, incluso aunque no estén localizados sobre el mismo zona del territorio, sobre el mismo distrito, porque la energía también te permite jugar con otros elementos en términos jurídicos y económicos e incluso financieros. Entonces yo creo que para la República Dominicana y en muchos países del Caribe será una nueva riqueza. No tenemos que ver solo las dificultades y los obstáculos de este proceso, que es muy complejo, sino las oportunidades. Y yo creo que un país con un territorio determinado, con una riqueza indiscutible, en el mismo que ya hemos señalado desde distintos puntos del capital, con una formación muchas veces por su proximidad a otros grandes países también muy relevante. He tenido ocasión de participar alguna vez en alguna conferencia en el país y he podido apreciar el talento y la capacidad de su gente y de la gente joven, no pocos muy bien formados. Me parece que por supuesto que se pueden hacer unas reformas
muy importantes y contribuir también a ese camino de la democratización en el campo de la energía. Vicente, muchísimas gracias por tu tiempo, Un placer. por haber compartido con nosotros y con todos los seguidores de la plataforma EH, y esperando recibirte muy pronto en el país, en República Dominicana. Pues será un placer y enhorabuena por el gran trabajo que estáis realizando. Muchísimas gracias, y a todos ustedes gracias por seguirnos, y continuamos haciendo entrevistas especiales para contribuir al enriquecimiento de la plataforma digital. Gracias.